El misterio de la oración cristiana. Señor, enséñanos a orar. Es la petición que un día los apóstoles le dirigieron a Jesús. Una petición muy oportuna, que sigue siendo actual e incluso urgente. Yo también, más de una vez, he formulado la misma súplica y le he dicho a Jesús: enséñame a orar. Muy consciente de que saber orar de verdad transformaría toda mi vida. Porque si bien la oración no lo es todo en la vida cristiana, todo lo verdaderamente cristiano converge de alguna manera en la oración. Se resuelve en oración y brota de la oración. De ahí su importancia capital e ineludible. Y casi siempre que le he hecho a Jesús esta petición, me ha parecido que Jesús me respondía taxativamente: ya te he enseñado. Ya te he enseñado por medio de los grandes orantes de todos los tiempos y de todos los pueblos. Ya te he enseñado de una manera muy especial con mi vida y con mi palabra. ¿Qué más quieres? ¿Quieres acaso que yo te ahorre tu propio esfuerzo y que te supla y hasta te suplante? Fíjate, por ejemplo, en los grandes orantes del pasado, en los maestros de espíritu de todos los siglos. Fíjate, por ejemplo, en David. A él se le atribuyen la mayor parte de esos salmos que expresan el alma orante de Israel y que expresan también los más hondos sentimientos del alma de todos los pueblos, y que tú recitas con tanta frecuencia y también a veces con tanta distracción. Más aún, recuerda que yo oro en ti y contigo, si tú me dejas. Reconoce mi voz en tu voz, como te recomendaba San Agustín. Préstame tu conciencia y tus labios. Déjate asociar por mí a mi propia oración. Y deja que la Iglesia entera y los hombres todos oren a través de tu corazón y de tus labios. ¿No te estremece esta responsabilidad y no te llena de gozo este privilegio? Fíjate en los grandes documentos y en las múltiples orientaciones eclesiales sobre la oración. Fíjate muy especialmente en el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por Juan Pablo II el 11 de octubre de 1992. Toda la cuarta parte, quizás la más lograda del Catecismo, está dedicada a la oración cristiana. Y lo primero que llama la atención poderosamente es la extensión material. 308 números y 68 páginas. La amplitud es ya una lección, pues revela la importancia objetiva del tema, aunque esto solo puede sorprender a un observador superficial, que desconozca o que no tenga en cuenta la importancia decisiva de la oración como expresión dinámica de la vida cristiana. Porque justamente la verdadera oración no es un simple medio, por muy importante o necesario que se le suponga para la vida cristiana o espiritual, sino que es la misma vida espiritual cristiana en ejercicio. De ahí que la misma definición sirva para ambas y que exista una correspondencia perfecta entre oración y vida espiritual, hasta poder señalar los mismos grados para la una y para la otra. Esta cuarta parte del Catecismo es un verdadero tratado completo y orgánico, riquísimo de contenido sobre la oración cristiana. Es un verdadero arsenal de datos bíblicos, de la mejor tradición patrística, de experiencias vivas, de la enseñanza de los maestros espirituales de todos los tiempos, y principalmente del testimonio vivo y de la doctrina de Jesús, que ora, que enseña a orar y que escucha la oración.
del ejemplo de María, la Virgen orante, y de la vida litúrgico orante de toda la Iglesia. El catecismo es una buena escuela superior de rango universitario para el aprendizaje de la oración. Cuando se quiere saber el sentido de la oración, de la amistad o de la fe, que por cierto no son realidades adecuadamente distintas, sino la misma realidad fundamental expresada con 3 distintas palabras, lo mejor es invitar a la experiencia personal. Es este el camino más certero, más eficaz y convincente contra el que no pueden darse razones válidas. La experiencia se convierte en argumento irrefutable y en testimonio decisivo. El que de verdad ora, como el que vive una auténtica amistad o el que cree con fe viva, sabe que la oración, la amistad y la fe tienen un admirable sentido y son vivencias riquísimas y absolutamente irreemplazables. Saber, en el lenguaje bíblico y teológico, es mucho más que conocer, porque es conocer sabrosamente, gozosamente y por connaturalidad, por propia e inmediata experiencia. El tratado sobre la oración cristiana comienza con un número en el que se hace una verdadera síntesis de todo el catecismo. La Iglesia profesa el misterio de la fe en el símbolo de los apóstoles, parte primera, y lo celebra en la liturgia sacramental, parte segunda, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, parte tercera. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Parte cuarta, número 2558. Es oportuno y aleccionador recordar siempre estas 2 afirmaciones del catecismo. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Se entra en la oración como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe. El misterio de la oración. Orar es dejarse amar. La oración en sentido cristiano es esencialmente un misterio. No parte del hombre, sino de Dios. No obedece a la iniciativa humana, sino a la divina. No es una tarea simplemente nuestra, sino del Espíritu Santo en nosotros. O si se quiere, nuestra, pero en cuanto vivificados e impulsados por el Espíritu Santo que en nosotros habita. Él nos transforma por dentro, desde nuestras mismas raíces, y nos capacita para dirigirnos al Padre en actitud filial y hacia los demás hombres en actitud fraterna. El Espíritu nos asocia a su misma corriente de amor en el seno de la Trinidad y nos introduce en la vida familiar de Dios. Así entendida, la oración cristiana tiene una originalidad absoluta. No se parece en su origen consciente ni en su contenido más hondo a ninguna otra forma de oración. Pone en primer término la iniciativa de Dios. Destaca por eso mismo el sentido de la gracia y de la gratuidad. No se apoya en los méritos del hombre, es puro don inmerecido que desborda la misma capacidad humana. La oración cristiana
es inconcebible sin la presencia real y activa del Espíritu Santo, que es su principio y su máxima garantía. La verdadera oración no es un medio, por muy importante o necesario que se le suponga, para la vida cristiana o espiritual, sino, como hemos dicho, la misma vida espiritual o cristiana en ejercicio. Nada expresa tanto el sentido dinámico de esta vida como la oración. Por eso, la misma definición sirve para ambas. Orar de verdad es vivir cristianamente. En la oración convergen o de ella nacen todos los demás elementos integrantes de la llamada vida interior. Orar es dejarse amar. Es esta muy posiblemente la definición de oración más esencial y la más comprensible al mismo tiempo, la que mejor expresa el secreto último de la oración cristiana. Dejarse amar implica creer en el amor personal y gratuito, divino y humano de Dios Padre en Jesucristo. Consentir en ese amor, acogerlo activamente, ser consciente, caer en la cuenta, saberse de verdad amado. En esta definición que debemos agradecer a Gabriel Marcel, se pone especialmente de relieve la iniciativa de Dios y la absoluta gratuidad de su amor. El creyente, nos recuerda el filósofo de la existencia, de la esperanza y de la fidelidad, no ora desde luego para exigir, para cambiar o para hacer alguna cosa. Lo que sobre todo busca es la presencia. Para él, Dios no está allí como un objeto. En el misterio indescriptible en términos objetivos, descubro que Dios es, en su trascendencia misma, más íntimo que mi propia intimidad. Tú estás conmigo, yo estoy contigo. Esto me es suficiente porque tú me amas. Orar es dejarse amar. Esta definición, que como digo nos ha regalado Gabriel Marcel, el filósofo de la amistad, de la disponibilidad, coincide exactamente con la que nos ofreció Santa Teresa de Jesús como lograda síntesis de su propia experiencia. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La oración es ejercicio de amistad, amor mutuo entre Dios Trinidad y el hombre, amor que, partiendo del mismo Dios por pura iniciativa suya, transforma al hombre y le capacita para responder amando en reciprocidad. El concepto de amistad es el más apto y adecuado para definir la esencia de la oración cristiana, pero advirtiendo que en este caso la iniciativa es siempre de Dios y es enteramente gratuita, excluyendo positivamente toda idea de posible mérito por parte del hombre. La verdadera amistad es comunión recíproca, intercambio de amor y de conocimiento, diálogo y comunicación interpersonal. Implica y exige confianza mutua, sinceridad, apertura, transparencia y, sobre todo, donación de uno mismo. Dios nos ama con amor gratuito y personal, y en la oración adquirimos nueva conciencia de ello. Dios nos ama y nosotros lo sabemos, porque no basta con el hecho de ser amados, es preciso además saberlo. Y la oración crea en nosotros esta certidumbre y aviva en nosotros este convencimiento hasta convertirlo en gozosa experiencia. Por eso, la verdadera oración resulta gratificante y enriquecedora incluso para nuestra misma psicología. ¿Hay alguna experiencia más radical y beneficiosa que la de saberse amado por amor, sin sombra de egoísmo, gratuitamente,
por la simple y definitiva razón de ser uno mismo? Si las grandes experiencias son inefables, la oración como vigorosa experiencia de amistad no necesita palabras. A ella le basta la viva conciencia de ser y de saberse amado, más allá de todo límite, porque el amor de Dios supera todos los posibles méritos y sólo tiene como medida su libre voluntad. De ahí nace el asombro, el estremecimiento, la alabanza y la adoración, definida por Sor Isabel de la Trinidad como el éxtasis del amor. El contenido fundamental de la revelación tiene un nombre propio, Jesús de Nazaret. Y Jesucristo es la epifanía suprema, la máxima prueba y demostración del amor que Dios es y que Dios nos tiene. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, dice Juan, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Podemos amar nosotros porque Él nos amó primero. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, dirá Jesús a Nicodemo. La prueba de que Dios nos ama, añade San Pablo, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Tanto el amor con que Dios nos ama, como el amor con que nosotros le amamos respondiendo a su amor, y con el que amamos a los hermanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y no hay fuerza ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno, capaz de separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Orar es tener vivísima conciencia de este amor indestructible, creer en él y, en definitiva, dejarse amar. La oración así entendida toca la urdimbre misma de la persona, que es su afectividad, es decir, su capacidad y necesidad de amar y de ser amada, y puede restaurar incluso desde dentro una psicología. Juan Pablo II daba esta consigna a los religiosos y religiosas: debéis reservar diariamente un tiempo suficientemente amplio para estar con el Señor, para manifestarle vuestro amor y, sobre todo, para dejaros amar por Él. Dimensión teologal contemplativa de la vida consagrada. El cristiano, y singularmente el cristiano religioso, tiene que ser un testigo del Dios vivo. Un testigo que ha experimentado, en la certidumbre inviolable de la fe, la realidad infinita de ese Dios incomprensible, siempre mayor, como el verdadero misterio de la propia existencia. Solo se puede ser testigo desde una experiencia viva, personal e inmediata. En este campo nadie puede suplir a otro, porque cada persona es irreemplazable y tampoco se puede vivir de herencia. Porque Dios es incomprensible, no hay que pretender abarcarle. Más bien hay que dejarse invadir por Él y sumergirse en su absoluta infinitud. El religioso, por su total consagración a Dios, afirma existencialmente la primacía absoluta del mismo Dios y convierte su vida entera en culto litúrgico, viviendo en adoración permanente
y en continua alabanza. El religioso es testigo de que Dios merece ser buscado, amado y adorado por razón de sí mismo, y no sólo por los dones o beneficios que de él se han recibido o se esperan recibir. Al rendir culto a Dios como a único Señor, el religioso es soberanamente libre y es de verdad él mismo. Se ha venido destacando, aunque quizás más en la reflexión doctrinal que en la vida, la dimensión teologal y contemplativa de la vida religiosa. Hay que recordar que lo teologal añade a lo simplemente teológico la inmediatez, y que la consagración religiosa, que es ante todo una acción divina, porque es Dios mismo quien consagra, se caracteriza precisamente por parte del hombre por ser una entrega total e inmediata, directa, sin rodeos, de tú a tú, a Dios. No es una entrega exclusiva, como se repite inconsideradamente, incluso en algunos documentos del magisterio. La consagración religiosa no es, hablando con propiedad, una entrega al culto o al servicio de Dios, sino a Dios mismo. Por eso la profesión religiosa es un acto de las virtudes teologales, más que de la virtud moral de la religión. Hablando de la vida religiosa y de su esencial dimensión contemplativa, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada ha dicho textualmente: la dimensión contemplativa es radicalmente una realidad de gracia, vivida por el creyente como un don de Dios, que le hace capaz de conocer al Padre en el misterio de la comunión trinitaria y de poder gustar las profundidades de Dios. Describimos la dimensión contemplativa fundamentalmente como la respuesta teologal de fe, esperanza y amor, con la cual el creyente se abre a la revelación y a la comunión del Dios vivo por Cristo en el Espíritu Santo. Dimensión contemplativa de la vida religiosa número 1. Esta dimensión contemplativa, que brota de la misma entraña de la consagración teologal y que es su expresión dinámica, sigue diciendo el mismo documento, se manifiesta en la escucha y meditación de la palabra de Dios, en la participación de la vida divina que se nos transmite por los sacramentos, muy especialmente por la Eucaristía, en la oración litúrgica y personal, en el deseo constante de Dios y en la búsqueda de su voluntad, tanto en los acontecimientos como en las personas, en la participación consciente de su misión salvífica, en el don de sí mismo a los demás para el advenimiento del reino. De ahí viene al religioso una actitud de continua y humilde adoración de la presencia de Dios en las personas, acontecimientos y cosas. Todo esto se realiza a través de una progresiva purificación interior, bajo la luz y guía del Espíritu Santo, de modo que podamos encontrar a Dios en todo y en todos, para llegar a ser alabanza de su gloria. Por eso el mismo derecho canónico ha recordado que la contemplación de las cosas divinas y la asidua unión con Dios en la oración es el primero y principal deber, oficio, de todos los religiosos. Canon 663, párrafo primero. Más aún, cuando la acción es verdaderamente apostólica, no sólo brota de la íntima unión con Dios, sino que es en sí misma unión y comunión viva con el mismo Dios. Ser de verdad contemplativo no es tanto contemplar uno mismo cuanto saberse contemplado por Dios y dejarse mirar por Él con una mirada única, transida de ternura, irrepetible, capaz de expresar toda la existencia.
Es consentir activamente en esa mirada amorosa, acogiéndola con asombro y gratitud estremecida. Es dejarse mirar amorosamente, manteniéndose en actitud abierta y pacífica ante esa mirada que envuelve, que penetra, que purifica y que transforma. La vida religiosa constituye dentro de la Iglesia un estado de culto público, un estado verdaderamente litúrgico, ya que es un estado de consagración a Dios y de adoración perpetua. La consagración religiosa es no solo oblación, sino sacrificio total, es decir, holocausto, y por lo mismo participación plena en el carácter sacerdotal de Cristo, sacerdote y víctima. Y es un acto y un estado singularmente intenso de caridad, de fe y de esperanza, un estado teologal, que son el resumen y compendio de toda la vida y de todo el culto cristianos. El carácter litúrgico de la vida religiosa, especialmente consagrada, proviene ante todo del hecho de ser en la Iglesia y para la Iglesia un estado de consagración total a Dios, asociado por la misma Iglesia de modo especial al sacrificio de la Eucaristía. La consagración religiosa pone todo el ser y el obrar del religioso de cara a Dios. Y caer en la cuenta de esta realidad, vivirla de manera consciente y hasta refleja, al menos en determinados momentos del día, para poder vivir siempre bajo su influjo, aun en medio de las más variadas ocupaciones, es lo que llamamos propiamente oración y espíritu de oración, que se implican y explican, se exigen y se complementan mutuamente. Orar cristianamente es dejarse mirar amorosamente por Dios.